Dios les bendiga, amados hermanos. Gracia y paz les sean multiplicadas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amados, damos gracias a nuestro Señor que una vez más nos permite compartir a los matrimonios y a las familias. Oh Señor Jesús, estamos disfrutando todo este tiempo el libro de la editora Árbol de la Vida, el libro El Centro de la Vida Familiar. De allí hemos estado extrayendo algunas perlas importantes en relación a lo que es los matrimonios y la familia. El tema de hoy que vamos a estar disfrutando y pedimos que mantenernos en una actitud activa de oración, de invocar el nombre del Señor durante esta comunión para de esta manera poder absorber los nutrientes que están en esta maravillosa palabra que hoy viene para nosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de estar de nuevo en comunión con tus queridos santos, con los matrimonios y las familias que están, Señor Jesús, en sintonía con la palabra profética más segura. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque en estos tiempos finales, en estos tiempos del fin, usted está derramando su espíritu sobre cada uno de sus hijos para fortalecernos y poder salir adelante. Yo te pido, Señor, que todas las personas que están escuchando esta palabra puedan ser infundidas, Señor. Tú puedas revelarle, Dios amado, el contenido profundo de salvación y de bendición que hay en esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Entonces, el tema es la familia de Lot. Oh, Señor Jesús, basada en Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Leemos de la siguiente manera. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Señor Jesús. Claramente, amados hermanos, el libro de Lucas no solamente en este capítulo 17 hace alusión a los días de Noé, sino que también está aludiendo claramente a Lot, al tiempo de Lot y la situación de Lot delante de Abraham y delante de Sodoma y Gomorra. Señor Jesús, en estos tiempos del fin, donde la venida del Señor está tan cerca, necesitamos ir a la palabra que nos indica y que nos da claridad acerca de cosas que iban a suceder, que nuestro Señor Jesús dijo que iban a suceder antes de que Él viniera. Señor Jesús, y ya la estamos viendo, amados hermanos, y el Señor quiere advertirnos en esta oportunidad de esta situación de la familia de Lot. Lot era sobrino de Abraham y según segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, Lot era considerado justo. Sin embargo, pongamos atención en esto, él no tenía un compromiso con Dios, tampoco tenía un pacto con Dios, no buscaba a Dios, no hacía la voluntad de Dios. Y esto debe llamarnos a la reflexión ahora, porque ciertamente él era considerado justo, pero no tenía estas cosas. Quizás, amados hermanos, esto le puede pasar a cualquier hermano en esta oportunidad, en este tiempo de la gracia. Señor Jesús, que se reúne, aún invoca el nombre del Señor de alguna manera, pero no tiene un compromiso con Dios, no están comprometidos con Dios, no honran el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús y no buscan a Dios, y por supuesto no toman en cuenta la voluntad de Dios para las cosas que va a hacer.
no consulta a Dios. Entonces, amados hermanos, estemos muy pendientes de esto, porque al contrario de Lot, Abraham, el tío de Lot, sí tenía un compromiso fuerte con Dios, tenía un pacto con Dios, buscaba a Dios y hacía la voluntad de Dios. Buscaba de alguna manera la consulta a Dios para ver si lo que él iba a hacer o pensaba hacer estaba en sintonía con lo que Dios tiene planteado en su buena y agradable voluntad. Señor Jesús. De manera que vemos aquí un contraste a un Abraham que contrastaba con su sobrino Lot. Vemos, amados hermanos, que Abraham, el tío de Lot, él era un intercesor nato, era una persona que intercedía diariamente por los asuntos de Dios, y que esa intercesión que Abraham hacía, donde incluía a Lot, permitió que Dios tuviera misericordia de Lot antes de que destruyera a Sodoma y Gomorra. Quisiera ir a Génesis capítulo 18, vamos a leer algunos versículos, Génesis 18 de 16 al 33, pero vamos a leer solamente algunos versículos y después ustedes pueden buscar bien, con detenimiento, cada uno de los versículos que están en Génesis 18 del 16 al 33. Por ejemplo, el versículo 19 dice Dios, mire lo que dice Dios de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este versículo es bien interesante, porque Dios estaba seguro que la descendencia de Abraham iba a hacer la voluntad de Dios. Señor Jesús. Y esto es pero muy importante. El versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mire bien, Abraham estaba aún delante de Jehová. Así como Abraham permanecía delante de Jehová, también Dios desea que usted y yo, que cada uno de los matrimonios, que cada una de las familias enteras, podamos ejercer la intercesión como lo hacía Abraham. Una vez que se fueron los ángeles a destruir a Sodoma, Abraham se queda con Dios. Oh Señor Jesús. Y esto es maravilloso, hermano. Apartar un tiempo para permanecer delante de Jehová. Aleluya. Oh Señor Jesús. El versículo 27 dice de la siguiente manera: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Mire esto, amado hermano. Oh Señor Jesús, qué gran bendición, hermano. Somos polvo y ceniza. Oh Señor, como lo era Abraham, pero somos de aquellos que replican. Alabado sea el Señor, que no se cansan, sino que replican ante el Señor. Oh Señor Jesús, es muy importante que usted anote esta palabra: replicar. Usted y yo necesitamos, los matrimonios y las familias enteras de nosotros deben ser aquellos que replican ante Jehová. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, hermano, qué maravillosa, qué porción tan buena, y la actitud de humildad que Abraham tenía delante de Jehová. Soy polvo y ceniza, es decir, Señor, no soy digno de estar en tu presencia, pero por tu misericordia y por tu bondad estoy aquí. Una actitud de humildad y de sencillez. Y usted sabe que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dios se deleita, se derrite ante lo que hacen y toman esta actitud. Hermano, pienso que el Espíritu Santo está actuando fuertemente en esta comunión. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Gracias porque podemos interceder, podemos delante de ti humillarnos y asumir esta actitud que tenía Abraham. Oh Señor Jesús. Señor, hay personas a nuestro alrededor, aún hermanos, que han tenido conductas como las de Lot, de desobediencia y estas cosas, y nosotros también queremos asumir esta actitud
de interceder por ellos, replicar delante de ti por estos asuntos. Señor Jesús, hermanos, necesitamos interceder por los Lot que están en medio nuestro. No demos ningún caso por perdido. No importa que los hermanos tengan años en una situación. No abandonen ningún caso. Continúe en la intercesión. Continúe, porque finalmente Dios obrará grandemente y cambiará la noche en día. No hay ningún caso perdido en las manos del Señor. Señor Jesús, hay que interceder, hermanos, por la familia, por los trabajos, por los estudios, por la comunidad donde vivimos, aún por países. Por ejemplo, interceder por Ucrania, aparentemente un país que prácticamente está siendo destruido, que no tiene respuesta ante su enemigo, pero yo creo que la intercesión nuestra puede establecer la paz entre Rusia y Ucrania. Señor Jesús, por hablar de algo que está sucediendo en estos momentos. Señor Jesús, necesitamos pararnos en la brecha a favor de los hombres. Pararse en la brecha, amados hermanos, es decirle a las personas, salir a la calle y decirle a las personas o a través de las redes sociales: ¿puedo orar por usted? Oh Señor Jesús, eso es una actitud de alguien que replica, de alguien que intercede y que es un intercesor. El proyecto Puedo Orar por Usted nos está convirtiendo en una iglesia intercesora que persiste delante de Dios en ir a favor de los hombres. Señor Jesús, gloria al Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amados hermanos, y Abraham en ese capítulo 18, del 16 en adelante, él hace una intercesión tremenda delante de Jehová por Lot, que estaba en Sodoma. Y hubo un momento en que Dios se va y Abraham ya queda solo. Cuando los ángeles van a ejecutar la destrucción, sucede algo maravilloso que está en Génesis 19, 29, hermano, que es muy importante. Mire lo que dice: he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habíais hecho conmigo, dándome la vida. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y el 29 dice así: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Aquí está, hermano, lo que andamos buscando. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Señor Jesús, mire bien, por un lado, Dios se acuerda de los intercesores. Oh Señor Jesús, Dios se acuerda de los intercesores. Justamente en el momento que va a haber la destrucción, Dios se acuerda de Abraham. Ahora yo me preguntaba, ¿y por qué Dios se acordó de Abraham? ¿Por qué no se acordó de otra persona? Porque Dios se acuerda de aquellos que interceden por las personas en particular y por los lugares. Y cuando Dios va a ejecutar alrededor de esa persona o en un lugar algo, Él revisa quién ha intercedido por ese lugar y se acuerda del intercesor. Y si en ese lugar donde va a haber algún juicio o una situación, está la persona por la cual usted y yo hemos intercedido, así como Abraham había intercedido por Lot, entonces Dios hace un arreglo, Dios hace un proceso de salvación y Dios salva a aquella persona, independientemente de que esta persona esté en una situación, en un ambiente pecaminoso. Lot estaba en el centro de la contaminación mundial en ese momento. En la tierra era Sodoma y Gomorra. Estaba concentrado el pecado allí. Señor Jesús. Y sin embargo Dios intervino por causa de la intercesión de Abraham. Dios salva a Lot de en medio de esa situación. Y así como Dios se acordó de Abraham, Dios también se va a acordar de ti
y de mí en este ejercicio de la intercesión a favor de los hombres y a favor de la tierra, Señor Jesús. Entonces hay veces que uno escucha, hermano, no, pero es que Dios como que no se acuerda de mí. Oh Señor Jesús, cuando tengamos esa sensación o escuchemos eso, es el momento de interceder, porque Dios siempre se acuerda de los intercesores. Entonces yo pienso que a partir de ahora todos vamos a querer realmente ser intercesores. Vamos, cuando digan, vamos a salir, viene la salida puedo orar por usted, la salida de la predicación del evangelio y orar por las personas, yo pienso que todos vamos a querer ir. Y también vamos a levantar en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, un altar a Dios de intercesión. Señor Jesús. Entonces, por eso le decía que este proyecto Puedo Orar por Usted nos está convirtiendo en una iglesia intercesora. Ya no son 4, 5, 10 personas en una iglesia que ejercen la intercesión, sino que Dios está llevando a toda la iglesia a hacer intercesión por todos los hombres y a favor de la tierra. Por eso este es un proyecto revolucionario, este es un proyecto demasiado importante que está cambiando nuestra situación personal, pero está cambiando también la situación de las iglesias. Gloria a Dios, amados hermanos. Formemos a nuestros hijos en este ambiente de intercesión. Oh Señor Jesús, yo recuerdo cuando estaba muchacho que en mi casa se hacían reuniones de intercesión y ya yo conocía a los hermanos que siempre intercedían y a las hermanas, y realmente yo veía como estos hermanos se fajaban a interceder por los hermanos, por los lugares, por las situaciones. Yo era un niño, no entendía muy bien, pero que ahora puedo recordar con facilidad todos esos hermanos y todos esos ejercicios espirituales que se hacían de intercesión. Y después yo veía cómo en el ambiente y en el tiempo se desarrollaban todos los eventos conforme a la intercesión que habían hecho los hermanos. Señor Jesús, por eso puedo dar fe de que este asunto de la intercesión es demasiado importante. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Bueno, hermano, ahí tiene la fórmula para que Dios se acuerde de usted. Señor Jesús, Génesis 19, 29. Dios se acordó de Abraham antes de ejecutar un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y eso era porque él intercedía por Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra. Señor Jesús. Lot fue un joven que él se enriqueció. Génesis 13 nos muestra cómo Lot, por andar con su tío Abraham, se enriqueció. Señor Jesús, la fuente de la riqueza que obtuvo Lot no se originaban en él, se originaban en Dios a través de su tío, y él, por andar con su tío, se enriqueció. Voy a leer algunos versículos. El versículo 2, por ejemplo: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, el 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Señor Jesús. Entonces Lot se enriqueció por andar con Abraham, y Abraham se distingue por varios aspectos o conductas visibles. Él invocaba el nombre de Jehová y él levantaba un altar donde quiera que iba. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Abraham, volviendo al versículo 4, dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Abraham sí invocaba, Abraham sí levantaba altar, pero Lot no. No hay ningún registro en la Biblia donde Lot hiciera o practicara estas cosas maravillosas: invocar el nombre del Señor y levantar un altar. Señor Jesús, sobre todo un altar familiar. Es necesario levantar los altares familiares.
con este propósito de interceder, como lo hacía Abraham, y ofrecer sacrificios santos y agradables al Señor. Oh Señor Jesús. Vemos también que Lot se separa de Abraham. Después que se enriqueció por andar con su tío, en una actitud egoísta, él se separa de su tío Abraham. Señor Jesús. Dice el versículo 10 ahí en Génesis 13, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Una decisión totalmente errónea, llena de egoísmo, de ventajismo. Fíjese que él escogió primero. Él ni siquiera respetó a Abraham, a su tío, a la persona que le ayudó, la persona que permitió que él se enriqueciera y que le hizo el favor de sacarlo. Acuérdese que Lot quedó huérfano, y Abraham asumió, de alguna manera sustituyó a su padre y lo ayudó, pero no, él escogió primero. No tomó ni en cuenta la edad que su tío era un hombre ya de cierta edad, sino que él escogió primero. Esta es la actitud de alguien muy egoísta. Señor Jesús, siempre trata de escoger entre comillas lo mejor y lo más fácil. Señor Jesús, también ni siquiera consultó a Jehová. Bueno, aquí entre nos, hermano, está bien, él no consultaba a Jehová, pero él sabía que su tío sí consultaba a Jehová. Ni siquiera le pidió a su tío, por favor, dile a Jehová a ver si esta decisión que yo quiero tomar está en correspondencia con sus planes, porque yo he visto que tú siempre consultas a Dios. No, ni siquiera él hizo eso, ni él lo consultó, ni le pidió consulta a Abraham, a Dios a través de Abraham. Oh Señor Jesús. Por lo tanto, su decisión fue totalmente errónea y no supo y ni tomó en cuenta la voluntad divina. Que Dios nos ayude, hermanos, que no entremos en este plano. Muchas veces por los avatares de la vida, por las situaciones, queremos tomar decisiones sobre trabajo, sobre cosas, y algunos se esclavizan y terminan ni con dinero, y también con los hijos perdidos. Por un lado sale, por la puerta de adelante sale a buscar el sustento para la familia, y por la puerta trasera se le pierden los hijos. Oh Señor Jesús, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Él escogió el camino de la destrucción, hablando de Lot. Señor Jesús. Y es bien interesante que él fue poco a poco colocando tiendas hasta que llegó a Sodoma. Poco a poco, las desviaciones y los malos caminos llevan a las personas a la destrucción poquito a poco, casi ni se dan cuenta, casi imperceptible. Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano, a abrir los ojos espirituales, a consultar a Jehová todo lo que vayamos a hacer, aunque de repente estemos seguros que ese es el camino correcto. No debemos hacerlo si la presencia de Dios no va con nosotros. No podemos hacer nada. Es mejor quedarnos tranquilos, Señor Jesús, y esperar en la buena voluntad de Dios. Lot, cuando los ángeles llegan a Sodoma, en Génesis 19, es bien interesante que Lot estaba en la puerta de la ciudad, y según para ese entonces, los que estaban en la puerta de la ciudad eran las autoridades, los ancianos y los jueces, es decir, las personas de autoridad y las eminencias en esa ciudad. Entonces, ¿qué hacía Lot allí? Señor Jesús, ¿qué hacía Lot en la puerta de la ciudad? Quizás él anhelaba tener autoridad en esa ciudad, Señor Jesús, y quizás ya estaba metido dentro de este grupo de personas que estaban allí liderando a Sodoma y Gomorra. Hermano, qué triste condición es esta, cuando un hijo de Dios, uno lo ve en esta condición de estando en lugares donde no debe estar rodeado de personas con las cuales no debe estar rodeado, porque son personas que simplemente
o evidentemente andan haciendo lo malo, andan haciendo las cosas contrarias a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, Señor Jesús. Y ve, estos ángeles llegaron para destruir a Sodoma. Y fíjense que Lot los reconoce, Lot los vio, y en lugar de salir con ellos inmediatamente, él más bien los convenció y dio hasta que los llevó a su casa. Los ángeles necesitaban sacar a Lot rápido de allí, pero Lot retardó la salida de Sodoma. Y esto es bien importante. Era tanto ya que Lot tenía en su corazón a Sodoma que no la quería abandonar, porque reconoció a los ángeles de Dios. Señor Jesús, Lot insistió y llevó a sus ángeles a quedarse en su casa. A veces, amados hermanos, nos encontramos en situaciones parecidas. Estamos insistiendo en quedarnos en un lugar, quedarnos en una situación en la cual nosotros sabemos que no debemos permanecer. Señor Jesús, a veces el Señor viene a través de los profetas, viene a través de los miembros del cuerpo, insisten en que debemos salir de ciertos lugares, debemos eliminar amistades y sitios que estamos visitando que el Señor no nos quiere allí, y sin embargo insistimos en quedarnos en esos lugares donde nuestras vidas corren peligro y donde hay mucha contaminación. Señor Jesús, que nosotros podamos ser diligentes y tener mucho cuidado cuando Dios nos manda a salir. Debemos escapar por nuestra vida de una manera diligente, de una manera rápida. Señor Jesús, Lot se acostumbró al estilo de vida de Sodoma. Esto es muy peligroso, amados hermanos. Hay hermanos que dicen, no, yo estoy en cierto lugar, yo estoy allí, pero yo estoy claro, yo estoy claro con mi Señor, pero al pasar el tiempo comienzan a notarse en ese hermano, en su rostro, en sus palabras, en su actitud, en su manera de actuar, aún de vestirse, comienza a cambiar y comienza a amoldarse a este ciclo. Señor Jesús, que Dios tenga misericordia, porque eso fue lo que le pasó a Lot. Él se amoldó a la vida de Sodoma y eso lo afectó no solamente la vida de Lot, sino que afectó la vida de su familia, de sus hijas, de su esposa, aún de sus yernos. Todos fueron afectados por causa de la actitud de amoldarse a este siglo, a las situaciones de sodomitas que aún permanecen en esta tierra. Que Dios nos ayude, amados hermanos, amados matrimonios, amada familia, para nosotros poder huir de todas estas situaciones. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe y el amor con los que de corazón puro invocan al Señor. Hermanos, debemos decidir, debemos tomar una decisión firme de andar siempre con los hermanos, andar en lugares seguros, y en los lugares seguros es donde están nuestros hermanos. Mientras permanezcamos con nuestros hermanos, entonces vamos a poder superar cualquier situación y nunca nos vamos a amoldar a este siglo. Nunca vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Nunca vamos a vender nuestra primogenitura. Señor Jesús, oh Señor Jesús, invoca el nombre del Señor, hermano. Manténgase invocando 1, 2, 3 veces. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Bueno, Lot no quería salir, hermano. Qué situación tan triste. Señor Jesús, él le agradaba aquel lugar. Él ya estimaba en su corazón aquel lugar. Señor Jesús, vemos que finalmente los ángeles de Dios tienen que agarrar a Lot y obligarlo a salir. Señor Jesús, el hecho de que los ángeles tuvieran que agarrarlo por la mano, eso indica pues que él no quería salir. Él tuvo cierta resistencia a hacer la voluntad de Dios en ese momento, que era salir de allí para preservación de vida. De hecho, su esposa sale, pero en Lucas 9:62 ella está registrado que ella vio hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, en un monumento a la vergüenza mundial. Señor Jesús, hermano, es muy importante
Yo quiero buscar esta parte aquí. Lo que dice en Lucas 9:62 es lo siguiente. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces necesitamos tener mucho cuidado de lo que hizo la mujer de Lot, que miró hacia atrás. El Señor dice que debemos tener cuidado de no mirar hacia atrás, porque ya nosotros hemos puesto la mano en el arado. Nosotros no podemos mirar hacia atrás, Señor Jesús, porque podemos perder el reino de Dios. Y eso es triste, amados hermanos. Oh, Señor, no es cualquier cosa. Señor Jesús, mire que las hijas de Lot, ya vimos la situación de su esposa, pero las hijas no tenían valores, no tenían temor a Dios, a tal punto que ellas tuvieron relaciones sexuales con su padre. Lo embriagaron y después hicieron un plan de sacar, tener relaciones sexuales con su papá para sacar descendencia. Esta era una persona que tenía pensamientos contaminados, pensamientos sodomitas. Y por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros mantengamos a nuestros hijos en un ambiente saludable, en un ambiente de andar siempre con los hermanos, ambiente seguro para que nuestros hijos no se contaminen. Estar muy pendientes de que los valores y principios cristianos sean sembrados en sus corazones. Hay allí la importancia, amados hermanos, y repito, por eso el hermano Cifredo siempre está haciendo énfasis en MBI y MBA, Ministerio Bíblico Infantil, Ministerio Bíblico de Adolescentes. Cualquiera cree que el hermano está repitiendo lo que tiene, es una carga fuerte para evitar que hayan en medio de nosotros familias como las de Lot, que no hayan hijos que sean como las hijas de Lot, hijos que se han criado en el temor del Señor, fuera de toda contaminación. Oh Señor, por eso debemos estar muy vigilantes, amados hermanos, en oración, intercediendo por el Ministerio Bíblico Infantil y por el Ministerio Bíblico Adolescente, y prestar apoyo, hermano, estar muy pendiente allí de todas esas cosas. Señor Jesús, la iglesia no puede estar de espalda a esto, la iglesia debe estar intercediendo permanentemente por esto, que es la gran salvación para nuestra familia. ¿Cuántos padres hoy no están llorando a sus hijos? ¿Cuántos padres no han tenido que pasar vergüenza pública, y algunos han tenido que ir a enterrar a sus hijos, que no llegan ni a 16 ni a 20 años, y ya han tenido que ir a enterrar a sus hijos porque lamentablemente no fueron criados en el temor del Señor, fueron criados sin una vida de iglesia? Oh Señor Jesús, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos salve de tener familias como la de Lot, que podamos tener una vida activa de iglesia, podamos cooperar en la iglesia, podamos servir y poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Oh Señor Jesús, amados hermanos, ya para terminar, para cerrar, en el nombre del Señor Jesús, quiero leerle el último párrafo de este libro, de esta crónica de la familia de Lot. Dice de la siguiente manera: asimismo, vemos que no podemos acostumbrarnos a las cosas del mundo y permitir que las prácticas mundanas formen parte de nuestra vida, pues ellas pueden volverse en un tropiezo para nosotros. Necesitamos vivir la vida de la iglesia, donde muchos de limpio corazón invocan al Señor. Debemos consagrarnos al Señor e invocar su nombre. No solo estar de cerca, no solamente estar cerca de quien tiene ese vivir. Cuando estamos en la presencia del Señor y buscamos hacer su voluntad, nuestra familia es beneficiada, se salva de la destrucción y de situaciones vergonzosas. Podemos ser útiles para Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y no
permita que nuestra casa sea como la de Lot, que todos sean bendecidos en su casa. Jesús es el Señor. Amén.